Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18. Dice la palabra del Señor: así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, tu palabra ha sido expuesta desde la primera página hasta la última de la Santa Biblia, Señor. No se contradice, es coherente. Solo te muestra a ti, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Santo Espíritu. Obra en nosotros esta mañana. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy, hermanos, tengo para ustedes y para mí, sobre todo para mí, tengo 3 malas noticias, pero también tengo 3 buenas noticias. ¿Qué prefieren? ¿Primero las malas o luego las buenas? ¿Primero las malas? Yo hago lo que ustedes digan, ustedes mandan. Está bien. Comencemos entonces por las malas. No por las malas, estamos aquí comunicando malas noticias. La primera es que Felipe, como persona, no sé si usted, pero Felipe como persona, permítanme, soy similar, soy semejante, me parezco a Moisés. No sé usted. Nosotros, como pueblo gentil, es la segunda mala noticia. Como gentiles que somos, nos parecemos al pueblo israelita. Y si tenemos eso, si yo me parezco a Moisés, si nosotros somos como el pueblo israelita, ¿qué merecemos? La tercera mala noticia: condenación y muerte eterna. Condenación y muerte eterna. Difícil, ¿no? Qué difícil. Pero créanme que, vuelvo y digo, el principal confrontado con la palabra es uno. El principal confrontado hoy soy yo. Y yo me reflejo en Moisés. Y me reflejo dentro del pueblo escogido por el Señor. Por razones de tiempo no vamos a revisar capítulo por capítulo, pero en Éxodo, por favor, revíselo. Fue una delicia en estos días que he estado preparando esta prédica, meditar, escudriñar la santa palabra. Pero en Éxodo, en el capítulo 20, por ejemplo, vemos que el Señor da la ley, da los 10 mandamientos. En el capítulo 24
el pueblo israelita se compromete fielmente a cumplir esa ley, esos 10 mandamientos. Hacen holocausto, derraman sangre. En el capítulo 31 del libro de Éxodo se relata el encuentro entre Dios y Moisés. Ese encuentro yo no me lo puedo ni imaginar, cuando el Señor se manifiesta en medio de una oscuridad, en medio de truenos ensordecedores, en medio de su voz. No logro alcanzar a imaginarme esa manera especial, espectacular, en que Dios se revela a Moisés, incluso tratando de evitar que alguno se formara una imagen de él. Y vemos en el capítulo 32, que a pesar de que son varios capítulos, corresponden a 40 días después de haber recibido la ley en las tablas de Moisés, después de que el pueblo promete cumplir fielmente la ley, los 10 mandamientos. ¿Y qué encuentra Moisés? Un becerro de oro, un becerro construido, sí, del oro, de los arcillos, de los arreglos que llevaban los mismos israelitas. Lo funde el mismo Aarón, lo talla él de su mano, forma el becerro y lo adoran. Pero incluso ese becerro dicen que es para la gloria del Señor, para dedicarlo al mismo Dios. Veamos cómo le iba a Moisés en su relación íntima con el Señor. Y eso lo vemos en el capítulo 34. Lo acabamos de leer, de escuchar del pastor Samuel. Dice el capítulo 34, versículos 29 en adelante. Cuando Moisés descendió del monte, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar con el Señor. Yo me veo reflejado en Moisés. He tenido varios encuentros con el Señor, no como tal. Busco del Señor en momentos buenos, agradables, pero también en los difíciles. He tenido oportunidad de intimar con el Señor, de buscar en su palabra a través de la oración. Y qué momentos tan especiales. Si estoy pasando por un buen momento, agradable, alegre, muy bueno, extraordinario, pero si estoy pasando por un momento malo, triste, duro, doloroso, también. Incluso diría que
he podido disfrutar incluso más de la presencia, de la gloria del Señor en esos momentos. Y cuando termino de intimar con el Señor, siento reflejar su gloria. Pero con el paso del tiempo, a los pocos momentos, cuando dejo de intimar con el Señor, cuando entro en el día a día, veo que ese reflejo mío de la gloria del Señor, como que cada vez se oscurece, se desvanece. La gloria del Señor es la misma, nuestro Dios es único, inmutable, no cambia, es eterno. La gloria del Señor igual. Es el reflejo, el resplandor de Moisés, de la gloria del Señor, el que se va desvaneciendo, el que se va oscureciendo, y Moisés decide cubrir. Al principio, el pueblo, temeroso de ver ese reflejo, ese resplandor del Señor en Moisés, se asusta, tiene miedo, temor. Y Moisés, al ver que con el paso del tiempo ese resplandor disminuye, decide cubrirse. Yo creo, aunque no está escrito, por vergüenza ante su pueblo, ante sus hermanos en la fe. Por eso me veo reflejado en Moisés, guardando las proporciones. Por eso me veo reflejado como gentil con el pueblo israelita. Veamos ahora lo que dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y qué es lo que nos corresponde hoy. Vamos a leer una vez más versículos 12 al 18. Primera carta a los Corintios, está escribiendo el Señor a través de Pablo, versículos 12 al 18. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es espíritu. En el versículo 7 de este mismo capítulo, leemos: el ministerio que causaba muerte. ¿Cuál es ese ministerio? La obra de la ley. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado en letras de piedra, las tablas de Moisés, fue tan glorioso para los israelitas que no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Y en el verso 9 dice: si es glorioso el ministerio que trae condenación, si ese ministerio, si esa obra de la ley fue gloriosa, se manifestó con un resplandor
incandescente en el rostro de Moisés, imagínense la obra del Espíritu que tenemos hoy. Es lo que nos quiere decir la palabra. Sí, hermanos, el ministerio, la obra de la ley, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, trae muerte, trae condenación, no transforma. La ley per se no puede transformar. El pecador no es transformado por la ley, solo demuestra la ley la incapacidad de cada persona de cumplirla. Por tanto, el reflejo de la gloria del Señor en el rostro de Moisés era algo temporal. Por eso él decidió cubrirse, para que no le vieran. La ley era santa, justa, buena, era perfecta, era la ley del Señor, que comunicaba a través de Moisés a su pueblo escogido. A pesar de que esa ley era santa, buena, justa, solo revelaba una dura realidad. ¿Cuál era la dura realidad? Que el corazón humano no podía ser transformado por los mandamientos externos. La ley mostraba el pecado, condenaba al culpable y su gloria era algo pasajero. Versículos 13 al 16 de este capítulo, versículos 13 al 16. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se estaba extinguiendo. La mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita ¿en quién? En Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Y aquí el Señor me mostraba, por ejemplo, mis familiares, mis consanguíneos, no creyentes, tienen un velo en el corazón, tienen la mente embotada, no logran ver a Cristo, a pesar de la evidencia de Cristo. ¿Para quién de los aquí no es evidente Cristo, su obra, lo que hace en el día a día, en el minuto a minuto? Es ese velo que cubre el corazón, que confunde la mente del no creyente y que hace que, a pesar de que esa persona trate de acercarse a Dios, si tiene ese velo, si tiene esa confusión, no logra ver a Cristo, no logra ser transformado. ¿Qué podemos hacer entonces? Por mi familia, mi mamá, mi hermano, mis tíos, mis primos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, que veo cómo sufren sin esperanza, sin saber, sin conocer del Señor. ¿Qué puedo hacer? Orar. Porque no está ni en usted ni en mí. Está en Dios, en su Santo Espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 8 al 11. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Está comparando el ministerio de la ley con el ministerio del Espíritu. Perdón, segunda a los Corintios. Gracias, Olguita, no se ha dormido todavía. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 8 al 11. Está comparando el antiguo
pacto, el ministerio de la ley, con el ministerio del Espíritu, y dice, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? Está escrito. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se compara con este de excelsa gloria. Y si vino con la gloria lo que ya estaba extinguiéndose, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Ahí en ese pasaje estamos viendo las características del ministerio del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo subrayé. Justicia permanente, transformación, transforma. Segunda carta a los Corintios 3, versículos 16 a 18. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, ¿qué ocurre? El velo es quitado. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo hemos repetido por lo menos 3 veces la mañana de hoy. Así todos nosotros, que con el rostro ya descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos, ¿qué? Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es Espíritu. Hermanos, el ministerio del Espíritu, entonces, a diferencia del ministerio de la ley, el ministerio del Espíritu da vida en Cristo. El ministerio del Espíritu justifica, nos declara justos. ¿En quién? En Cristo. No condena. El ministerio del Espíritu transforma. El Espíritu Santo nos transforma, nos convence de que somos lo que somos, pecadores, nos convence de nuestra naturaleza pecaminosa, nos convence que nada podemos hacer para obtener nuestra salvación, nos convence que el único y solo por gracia es Jesucristo, quien a través de esa obra que hizo en ese madero, al morir por usted y por mí, derramar su sangre, morir, tomar el puesto que a usted y a mí nos corresponde, Él lo tomó una vez y por la eternidad. Es en Él que nosotros tenemos vida, en Cristo, que somos justificados en Cristo, y el Espíritu Santo nos transforma, nos hace que realmente eso sea una evidencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y es así, es a través de la obra del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu, que podemos reflejar ese resplandor de la gloria eterna del Señor. Pablo enseña que el ministerio del Espíritu bajo el nuevo pacto en Cristo no es de muerte, es de vida. No es de condenación, es de justificación. No es de una gloria pasajera, es una gloria eterna. Y esa gloria produce algo maravilloso. ¿Qué produce? La verdadera libertad en Cristo. Hermanos, es en Cristo que tenemos absoluta libertad. Y es a través de la obra del ministerio del Espíritu en cada creyente.
cantamos el himno 260. Acompañados por Gloria, cantemos el himno 260. Transfórmame, Espíritu. Líbrame de la ambición carnal, renueva tu débil corazón y haz que te ame como debo amar. Celestial visión, y roto el velo del misterio ver, y querubines y eternal mansión, solo que limpies a tu dirección. Quiero vencer el mal con decisión. Calla la duda, la murmuración. Dame constancia en la oración. Quiero amarte, oh Señor mi mente, alma, corazón te doy. Veo la cruz, Cristo padeció y me consagro a tu servicio. Ahora sí, les comparto las buenas noticias. Si usted es como Moisés, como yo, si nosotros somos como israelitas, siendo gentiles, si merecemos lo que merecemos, hermanos, en Cristo tenemos una nueva esperanza por la obra del Espíritu. Dicen, y repitamos, desde el versículo 16 hasta el 18, capítulo 3 de primera carta a los Corintios, dice el verso 16, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, que con el rostro ya descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción ¿de quién? Del mismo Señor. Y el mismo Señor que es también Espíritu. Tenemos un Dios tripartito, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Es un misterio, solo por fe lo podemos creer. El Espíritu Santo, hermanos, nos da libertad.
tenemos libertad. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva esperanza, que los no creyentes no la tienen. ¿Por qué tenemos una nueva esperanza? Porque la esperanza del antiguo pacto era frágil. ¿De qué dependía? De la obediencia de cada uno a la ley. Y una y otra vez, ¿qué pasaba? Pues que caíamos, incumplíamos, pecábamos, es imposible. Y nos frustrábamos. Se frustraba el pueblo israelita. La esperanza del antiguo pacto era una esperanza frágil, dependía de la obediencia. En cambio, la esperanza del nuevo pacto es firme. ¿Por qué? Porque ya descansa en la obra perfecta de Cristo y en el ministerio del Espíritu. No está fundamentada en nosotros. Está fundamentada ¿en quién? En Cristo, en el Espíritu Santo, en nuestro Dios. Tenemos una nueva esperanza, tenemos libertad. Tenemos libertad porque hemos visto a Cristo. Y esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que nosotros, y qué privilegio tan grande ver a Cristo cuando vemos un bebé tan hermoso como Pablo Nicolás, ¿cierto? 4 meses y medio. Cuando de la nada la obra del Señor se refleja en un embarazo, en el crecimiento de un nuevo ser en el vientre materno, cuando nace, cuando crece. ¿Para quién eso no es evidente? ¿Y quién no reconoce que eso es la obra de nuestro Dios? Pues no es así para todos, no es así. Cuando vemos nosotros la misericordia del Señor con el nuevo amanecer, con la vida, con la salud, con el alimento, con el techo, con el vestido, en cada momento. Para el no creyente, el velo que cubre su corazón, la confusión en su mente, no lo permite. No lo permite, y nosotros realmente no podemos quitar ese velo, no podemos dar claridad a esa mente. ¿Quién es el único? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos libertad porque hemos visto a Cristo. Nos quitó el velo del corazón, nos dio claridad a nuestras mentes. Pablo explica que la mente de ellos, del pueblo israelita, se endureció en el verso 14. Israel escuchaba la ley todos los días, pero no podía ver la gloria de Dios reflejada. El problema no era la ley en sí misma. El problema era el velo en el corazón de la persona. No les permitía entender y mucho menos cambiar la conducta. Ese mismo velo permanece en todo aquel que intenta acercarse a Dios sin Cristo. Es imposible. Es un velo espiritual, es una ceguera que impide ver al Salvador. Ningún ser humano está capacitado, nos lo recordó la semana pasada el hermano Cristian Fuentes. Ningún ser humano está capacitado para convencer a alguien de su pecado, de su necesidad de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Orar por esa persona, para que sea Él, el ministerio del Espíritu Santo, quien dé vida, quien justifique, quien no condene, quien permita ver a Cristo. El Espíritu Santo obra de manera diferente, quita el velo de la mente, da claridad al corazón. Al abrir los ojos, nos muestra a Cristo como el
cumplimiento perfecto de la ley y la revelación suprema de la gloria del Señor. Tenemos libertad porque hemos sido transformados en el Espíritu. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El milagro ocurre al volver nuestra mirada a Cristo. El corazón endurecido es cambiado. El velo desaparece. El Señor es Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad de la condenación. Ya no somos condenados. Hay libertad del temor. Hay libertad para vivir en obediencia y santidad. Ya no somos esclavos del pecado. El Señor ya nos declaró justos con su obra. No depende de nosotros. Es Él quien lo hizo. Finalmente, Pablo nos muestra ese proceso glorioso, hermanos. Y yo quisiera que todos nos sintiéramos así, como está escrito en el versículo 18. Todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermanos, que cuando nosotros nos miremos, nos confrontemos frente a un espejo, veamos que con nuestro testimonio, débil aún, es cierto, pero por la obra del Señor refleje la gloria eterna del Señor para aquel que todavía aún no lo conoce. Y el Señor en su soberanía verá en qué momento utiliza a su Espíritu para toda la obra que Él ha hecho en nosotros. Oramos. Señor, reconocemos que nuestro testimonio es aún muy débil, es muy pequeño. Señor, pero dependemos de ti, dependemos de tu obra en ese madero del Calvario. Tú en tu soberanía decidiste humanarte, venir a esta tierra, sufrir cualquier sentimiento, cualquier dificultad que cualquiera de nosotros puede sufrir hoy en día. Tú nos entiendes. Y decidiste sufrir la muerte y la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esa obra en nuestro favor, que no la merecemos. Es por tu gracia, es por tu gracia que nosotros gozamos hoy en día de vida eterna en ti. Gracias porque tú venciste la muerte, el enemigo, el pecado. Gracias porque ya nos declaraste justos y no somos esclavos ni del enemigo ni del pecado. Y Señor, porque nos enviaste a tu Santo Espíritu, porque ese Santo Espíritu mora dentro de cada uno de nosotros y día en día nos transforma, Señor. Gracias por eso. Reconocemos que si fuese por nosotros, imposible, pero eres tú una vez más. Es en Cristo, es a través de tu Santo Espíritu. Y rogamos, Señor, que sea pronto aquel día en que llegues por nosotros, que vuelvas por nosotros y podamos disfrutar eternamente en tu gloria. Amén.